El próximo 19 de mayo serán publicados los resultados de la fase de verificación de requisitos mínimos para la convocatoria DIAN 2020. Estos resultados serán divulgados por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de la Unión Temporal Mérito y Oportunidad, conformada por la Universidad Sergio Arboleda y la Fundación Universitaria del Área Andina. Estas dos instituciones de educación superior son las encargadas de operar el proceso de selección y lo hacen de forma conjunta. El 19 de mayo entonces se publicarán los resultados. Esta fase consiste en la revisión de los documentos de formación académica y experiencia aportados por cada concursante durante la fase de inscripciones. Producto de esta fase, los concursantes podrán obtener dos posibles resultados. En primer lugar, que sean declarados admitidos porque cumplen con los requisitos mínimos, y en segundo lugar, que sean declarados no admitidos porque por el contrario no cumplen con los requisitos mínimos. Quienes cumplan con los requisitos mínimos serán llamados posteriormente a presentar las pruebas escritas, mientras que quienes no cumplan con los requisitos mínimos no continuarán en el concurso y por obvias razones no presentarán las pruebas previstas para el mismo. Las personas que sean declaradas no admitidas podrán interponer una reclamación a través del SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, Mérito y la Oportunidad, mismo sistema a través del cual se consulta el estado de admisión o no admisión, pero las reclamaciones son un momento también muy importante de esta convocatoria DIAN 2020, específicamente las reclamaciones sobre la admisión, no admisión. Las personas no admitidas podrán interponer una reclamación durante los 2 días hábiles siguientes a la fecha de publicación del resultado de la fase, es decir, los días 20 y 21 de mayo hasta las 11:59 del segundo día, 11:59 de la noche del 21 de mayo. La reclamación se puede radicar exclusivamente a través del SIMO. Aquí quisiéramos entonces poner en discusión 3 tipos de situaciones en las cuales los concursantes pueden resultar no admitidos y cómo de cierta manera pueden enfocar su respectiva reclamación. La primera situación es cuando una persona no aporta los documentos personales que se le solicitan. En este caso específicamente la cédula de ciudadanía es un documento indispensable para concursar y esto es bastante importante a la hora de presentarse a los concursos de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil y en general para todo concurso público de méritos. Recordemos que para presentarse a este tipo de procesos de selección debe ser ciudadano colombiano y la ciudadanía se acredita entre otros a través de la cédula de ciudadanía. Por lo tanto, es indispensable aportar copia de la cédula de ciudadanía. Esa es la primera situación por la cual una persona puede resultar excluida del proceso de selección. La segunda situación es porque la persona no cumple con la formación académica que se le requiere, que se le está exigiendo en el empleo de su elección. Y dentro de la formación podemos encontrar también una diversidad de situaciones. Una de las situaciones que se puede encontrar es que la persona simplemente no aportó el título que se le pide, ¿cierto? Esta situación es indiscutible, la persona debe ser excluida del proceso de selección. Por ejemplo, una persona que se presenta a un empleo del nivel profesional pero no tiene un título profesional, entonces la persona deberá ser excluida del proceso de selección. Una situación que se puede presentar que es diferente es que la persona presenta un título pero no está dentro de los contemplados en la convocatoria, ¿cierto? Por ejemplo, me están pidiendo un título de ingeniero de sistemas y yo presento un título de ingeniero electrónico, ¿cierto? No es el mismo título, entonces estas situaciones pueden llevar también o deben llevar a la exclusión. Lo que pasa es que hay ocasiones en las cuales es difícil diferenciar un título de otro, ¿cierto? Hay la competencia para definir cómo se denomina un programa de pregrado, por ejemplo, o tecnológico o técnico, es de la institución de educación superior que imparte ese programa. Es decir, ellos son los que nombran su programa. Entonces hay veces se encuentran programas académicos cuyo contenido es similar o igual, pero con nombres distintos porque varía la universidad o institución que los imparte. Esa es una segunda circunstancia que se puede presentar
cuando se inadmite a un concursante por la formación académica. Una circunstancia también que se puede presentar en la formación académica es cuando se aporta un título no legible. Y esto, digamos, es muy fácil de subsanar en teoría, porque realmente esto solo se puede hacer durante la fase de inscripciones. Entonces, si ustedes aportaron un título que resulta no legible en alguno de sus elementos esenciales, por ejemplo la fecha de grado, pues allí se pueden encontrar con un problema al momento de la verificación de requisitos mínimos, porque hay requisitos que son indispensables que se deben verificar, entre ellos, por ejemplo, en un título profesional la fecha de grado, pero puede que sea ilegible, por ejemplo, el título obtenido, y estos son inconvenientes que se pueden presentar y que se presentan en los concursos públicos de méritos. Y una situación también que se puede presentar, que quisiéramos mencionar, es cuando se considera que el posgrado no es relacionado, ¿cierto? Recordemos que hay unos empleos de nivel profesional a los cuales se les exige también una especialización o posgrado. Ese posgrado debe ser relacionado con las funciones del empleo. En ocasiones se considera que un posgrado no es relacionado con las funciones y por lo tanto la persona deberá ser declarada como no admitida. Allí la labor del concursante que reclama debe ser demostrar por qué ese posgrado sí se relaciona con las funciones del empleo al cual se está postulando. Para ello tendrá la oportunidad de aportar documentos que sirvan para aclarar su reclamación. Es decir, la persona podría, por ejemplo, aportar el programa o el plan de materias o el propósito del programa que estudió en posgrado, para demostrar su punto, ¿cierto? Y esto es importante. Toda persona que reclama puede anexar documentos, pero solamente para aclarar su reclamación, no para subsanar los documentos que no aportó durante las inscripciones. Esa es una situación que se puede presentar también en la verificación de requisitos mínimos, y es que se considere que el posgrado o el título de posgrado aportado no es relacionado con las funciones del empleo al cual se postula la persona. Ahora veamos la tercera situación por la cual una persona puede ser declarada no admitida, y es cuando la persona se aduce que no cumple la experiencia a partir de los documentos aportados. Esa es la tercera situación. Entonces la primera situación es que no aporta los documentos personales, la segunda situación es que no acredita la formación académica que se le exige, y la tercera situación es que no acredita la experiencia que se le exige en el empleo al cual se postuló. En la experiencia encontramos varias posibles situaciones. La primera es que la experiencia no sea suficiente, que objetivamente la experiencia no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se postulan, por poner un ejemplo, a un empleo que requiere 5 años de experiencia, pero ustedes solamente tienen 3 años. Entonces allí la matemática no da, ¿cierto? Allí hay una situación que se puede presentar y que puede ser que el analista que ha validado sus documentos no haya tenido en cuenta que el empleo admite una equivalencia. Entonces ustedes deben verificar si eventualmente para su situación se admite una equivalencia de aquellas contempladas para la convocatoria de DIAN 2020. Una segunda situación que se puede presentar frente a la experiencia es que la experiencia no sea relacionada. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que hay empleos que exigen experiencia, que además debe ser relacionada con las funciones del empleo al cual cada uno se está postulando. Es decir, ustedes deben demostrar que han tenido empleos similares al que se están postulando, que pueden desempeñar esas funciones porque tienen una experiencia previa. ¿Qué sucede cuando le dicen que la experiencia no es relacionada? Pues ustedes, si desean hacerlo mediante la reclamación, deben demostrar que la experiencia sí es relacionada, ¿cierto? Analizando que hay una coincidencia en algunas de las funciones o en el propósito de los empleos. Es decir, eso es lo que ustedes deben, así deben enfocar su respectiva reclamación. Otra situación es que se les indique que la experiencia no es profesional. Recordemos que la experiencia profesional comienza a contarse primero a partir de la terminación de materias
siempre y cuando se acredite el título, o si no se aporta la terminación de materias a partir de la obtención del título, ¿cierto? Esos son los dos criterios para identificar a partir de cuándo se cuenta la experiencia profesional. Si ustedes aportan para un empleo en el nivel profesional experiencia que es anterior al grado, debe ser porque, si se desea que sea válida, porque se trata de experiencia que es posterior a la terminación de materias y para ello se debe aportar el certificado de terminación de materias. Pero si es anterior al título, a la obtención del título profesional y no se aporta un certificado de terminación de materias, esa experiencia no se cuenta. Entonces, si se aporta experiencia que es no profesional para un empleo profesional, esta experiencia no será tenida en cuenta. Vamos a aclarar que en los niveles técnicos, en el nivel técnico sí está bien. Cuando se requieren estudios tecnológicos o técnicos no se habla de experiencia profesional o no, es decir, la experiencia profesional simplemente es para el nivel profesional que exigen la acreditación de formación profesional. Y finalmente debemos mencionar una situación que también se presenta mucho, y es que los certificados de experiencia no estén correctamente expedidos. Por ejemplo, que no indique las funciones, que no indique las fechas. Esas son, digamos, situaciones que pueden anular el certificado, específicamente las fechas. Las funciones son indispensables, salvo que se pida experiencia laboral. En esos casos no son indispensables las funciones, pero por regla general se deben acreditar las funciones de los empleos que se han desempeñado previamente. También se debe indicar el tipo de cargo que se ostentaba, entre otra información, pero si se obvia esta información indispensable en los certificados, pues los mismos no serán tenidos en cuenta. Estas son entonces situaciones que se pueden presentar en la verificación de requisitos mínimos, y allí cada concursante debe estar muy atento y debe conocer muy bien los documentos que aportó y contrastar esa información con las reglas propias de la convocatoria. Recordemos entonces que las personas admitidas serán llamadas posteriormente a presentar las pruebas escritas una vez se resuelvan las reclamaciones que hayan interpuesto las personas no admitidas.